a dar inicio a la segunda parte del primer tema de generalidades. Generalidades de los huesos y articulaciones. Con relación a los huesos, podemos hablar de que ellos proporcionan sostén a nuestro cuerpo y ayudan a darle forma. Aunque sean muy ligeros, los huesos son lo bastante resistentes como para soportar todo nuestro peso. Los huesos también protegen los órganos de nuestro cuerpo. El cráneo nos protege el cerebro y conforma la estructura de la cara. Ellos también son almacenes de minerales tales como el calcio y el fósforo, los cuales pueden estar a disponibilidad de otros órganos según su uso. Todos ellos van a conformar un sistema que es el sistema esquelético. El esqueleto cuenta con dos partes principales, lo que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial consta de huesos de la cabeza, que es el cráneo, el cuello, que son las vértebras cervicales, tronco, costillas, esternón, vértebras y sacro. Y el esqueleto apendicular consta de los huesos de los miembros, en donde se incluye la cintura escapular y la cintura pélvica. Siguiendo con lo que son las funciones de los huesos, se puede acotar que son protección de estructuras vitales, soporte para el cuerpo, base mecánica para el cuerpo, reservorio de sales como el calcio y aporte continuo de nuevas células sanguíneas. Los huesos tienen su propia forma de clasificación. Una de ellas va a ser en base a su forma, donde tenemos tres tipos: los huesos largos, cortos y planos. Los huesos largos, la característica es predomina la longitud al espesor y al ancho. Consta de un cuerpo o diáfisis y de dos extremos o epífisis. La unión entre el epífisis y la diáfisis se llama metáfisis. Para los huesos cortos, el volumen es restringido, su forma es variable y se encuentran en el carpo y en el tarso en su mayoría. Y para los huesos planos, su espesor es reducido, con predominio de la longitud y el ancho. Constituye las paredes de las cavidades craneales, nasales, orbitarias y pelvianas. Tenemos huesos con características especiales, como en el caso de los huesos reumáticos. Algunos huesos de la cara y del cráneo presentan cavidades llenas de aires. Si sus dimensiones son reducidas, se le denomina celdillas, y si son de mayor tamaño, se le denomina senos. También tenemos los huesos sesamoideos, que son inconstantes. Son sostenidos por ligamentos y se les encuentra entre el esqueleto de las manos o los pies, en ocasiones entre las suturas de los huesos de los cráneos. Además, se puede ubicar entre ciertos músculos como el gastrocnemio o el tríceps braquial. La rótula o patela se considera un hueso sesamoideo, que a pesar que es constante, se sostiene por ligamentos a nivel de la rodilla. Todas las superficies de los huesos tienen ciertas irregularidades y muchas veces esas irregularidades son muy características o personales de cada hueso en sí. En los huesos existen irregularidades como eminencias articulares, extraarticulares y cavidades articulares. Siguiendo con las irregularidades observadas particulares en cada superficie ósea, tenemos lo que son las cavidades de inserción, donde normalmente se le da inserción a ciertos músculos. Y tenemos las cavidades de recepción, que por ellas pasan arterias, venas, nervios y tendones. Se presenta en forma de canales, surcos, incisuras y conductos. Y también tenemos cavidades de ampliación, que son celdas o senos intraóseos, situados por lo general en la vecindad de las cavidades de la cara en el hueso temporal. Tenemos los accidentes óseos, o lo que son las elevaciones. En ellas tenemos espinas, cóndilos, epicóndilos, tubérculos y tuberosidades. Las espinas son elevaciones alargadas y puntiagudas. El cóndilo, elevaciones redondeadas que se articulan con otros huesos. Los epicóndilos son elevaciones sobre los cóndilos. Tubérculos son las elevaciones redondeadas ásperas que no se articulan. Y las tuberosidades son las elevaciones más largas y grandes. También tenemos otras elevaciones como es el hámulus, que son elevaciones en forma de gancho, las crestas, que son bordes elevados de un hueso, las líneas, que son elevaciones lineales menos elevadas que las crestas,
Y la protuberancia es elevaciones que se proyectan del hueso, y los labios, que son elevaciones a los lados de un surco. Como otros accidentes óseos tenemos las depresiones, las que tenemos las fosas, que son depresiones anchas y poco profundas, las foveas, que son depresiones más angostas y más profundas que las fosas, los alvéolos, que son depresiones angostas y profundas, los senos aéreos, que son cavidades tipo cavernas dentro de los huesos, las escotaduras, que son hendiduras, los surcos, que son depresiones alargadas, acanaladas y rectilíneas, y las carillas o facetas articulares. Ahora pasamos al tema de lo que son las articulaciones, las cuales básicamente se conocen como el conjunto de elementos o tejidos que permiten la unión entre dos o más huesos. Ellas se clasifican, en este caso, de acuerdo a su grado de movimiento, las cuales las tenemos en tres tipos, las que son las articulaciones inmóviles o sin artrosis, las articulaciones semimóviles o anfiartrosis, y las articulaciones móviles sinoviales o diartrosis. Con respecto a las articulaciones inmóviles o sin artrosis, se pueden decir que están constituidas por dos extremos óseos, más un tipo de tejido que une a los mismos elementos y que mantienen la rigidez entre ambas piezas óseas. Este tipo de articulaciones se encuentran en el cráneo y en la cara, en los huesos largos en crecimiento. Las sinartrosis constituyen puntos en donde se producen crecimientos óseos. En relación al tipo de tejido dispuesto entre los huesos, la sinartrosis también se divide. En este caso tenemos la sinfibrosis, donde hay tejido fibroso interpuesto. Se puede denominar suturas y se clasifican a su vez según las características de los bordes de unión articular. Tenemos la sinartrosis sin fibrosis dentada, en los que los bordes articulares son dentados, como ocurre con las articulaciones de frontoparital, biparietal y parieto-occipital, que son huesos del cráneo. Tenemos la sinartrosis sin fibrosis escamosa, en la que los bordes articulares son en bisel, como ocurre en la articulación parieto-temporal. Y tenemos la sinartrosis sin fibrosis armónica, en la que los bordes articulares son rugosos, como ocurre con las articulaciones nasonasal, nasomaxilar y unguimaxilar. Tenemos la sinartrosis sin fibrosis esquindelesis, cuando uno de los bordes articulares entra en el borde del otro hueso en forma de ranura. Ejemplo de este tipo es la articulación vómero-esfenoidal. Tenemos la sinartrosis sin fibrosis gonfosis, que es cuando uno de los huesos se articula con el otro a través de una cavidad. Ejemplo de esto son las articulaciones dento-alveolares. Tenemos la sincondrosis, en la que hay tejido cartilaginoso interpuesto entre las superficies articulares, como el ejemplo de la articulación occipito-esfenoidal o la unión diáfisis-epífisis de un hueso largo. En los sujetos adultos, estas sinartrosis sufren procesos de osificación, constituyendo las llamadas sinostosis. Pasamos ahora a las articulaciones semimóviles o anfiartrosis. En ellas se permite un leve movimiento y se reconocen dos tipos. Lo que es la sínfisis, donde los extremos óseos están unidos por un disco de tejido fibrocartilaginoso, y la sindermosis, que las piezas óseas son mantenidas en posición por una membrana o ligamento interóseo de tipo fibroso. Tenemos las articulaciones móviles, sinoviales o diartrosis. La diferencia con las precedentes es la presencia de una membrana sinovial y de un espacio o concavidad articular entre los extremos óseos. El término diartrosis procede del griego dia, que es separación, y artron, que es articulación. Son las más numerosas en el esqueleto. Se caracterizan por la diversidad y amplitud de los movimientos que permiten a los huesos. Tenemos los elementos de una diartrosis típica, en las que tenemos los extremos óseos o superficies articulares, las cuales adoptan diversas formas, cubiertos por el cartílago articular hialino o fibroso, según la articulación. Este cartílago articular no posee inervación ni irrigación. Otro de los componentes de la complejidad de este tipo de articulaciones es la cápsula articular,
la cual es un manguito fibroso que se une a las piezas óseas, se inserta en la periferia de las superficies articulares y la cápsula se continúa con el periósteo. Este tipo de articulaciones tienen membrana sinovial, que es el tejido que tapiza el interior de la cápsula articular, sin sobrepasar el cartílago articular. Está muy vascularizada. Produce líquido sinovial que ocupa la cavidad articular, lubricando los extremos óseos. También tiene meniscos y rodetes, que corresponden a tejido fibrocartilaginoso de forma especial, presentes en algunas diartrosis. Los meniscos articulares en forma de placa se insertan en la cápsula articular. Su función es armonizar las superficies articulares y amortiguar las presiones. Los rodetes articulares corresponden a anillos ubicados en el borde de las cavidades articulares. Su función es aumentar la profundidad de la cavidad y mejorar la retención de la pieza ósea de mayor movilidad de la articulación. Se tienen ligamentos, que son bandas de tejido fibroso que refuerzan la cápsula articular. De acuerdo a su ubicación, se dividen en intracapsulares y extracapsulares. Los intracapsulares están dentro de la cápsula, pero fuera de la sinovial. Y los extracapsulares están ubicados por fuera de la cápsula. Los ligamentos son los elementos articulares que mayormente sufren de lesiones a nivel de lo que puede ser algún trauma cerrado en alguna articulación. Es por la exageración de ciertos movimientos, a pesar de que los ligamentos le dan estabilidad a la articulación. Tenemos movimientos fuertes como es la eversión, que es un movimiento en el cual la planta del pie se inclina hacia el lateral. Y tenemos la inversión, que es la planta del pie se inclina hacia la parte medial. De acuerdo a la forma de las superficies articulares, las diartrosis también tienen sus clasificaciones. Tenemos la enartrosis. Una de las superficies articulares es cóncava y la otra es convexa. Ejemplo de esta articulación es la escapulohumeral, la coxofemoral y la astragalo-escafoidea. Juntas forman una esfera. Tenemos la condilartrosis, en la que una superficie articular es cóncava y la otra es convexa, pero unidas forman una elipse. Ejemplo de ello son las articulaciones occipido-atloidea, la temporomaxilar, las de la muñeca, los metacarpofalángicas y las metatarsofalángicas. Tenemos el encaje recíproco, en la que siendo las superficies articulares una cóncava y otra convexa, se oponen una a la otra. Ejemplo, la articulación externo-clavicular, el trapecio metacarpiana y la calcáneo-cuboidea. Las trocleartrosis, en las que una de las superficies parece una polea, ejemplo, articulación del codo, las interfalángicas de las manos y pies en la rodilla y la tibiotarsiana. Las trocoidartrosis, en las que las superficies articulares, siendo una cóncava y la otra convexa, forman un cilindro al estar unidas. Ejemplo, la articulación atloido-odontoidea y las radiocubitales superiores e inferiores. Las artrodiartrosis, en las que las superficies articulares son planas. Las articulaciones se dividen topográficamente en 4 grupos. Tenemos las articulaciones de la columna vertebral, que son anfiartrosis, es decir, tienen poca movilidad. Las articulaciones comunes intervertebrales, las articulaciones particulares vertebrales, como la sacrovertebral, la sacrocoxigia, la sacroilíaca, la intercoxigia, la atloidoaxoidea y la atloidodontoidea. También tenemos articulaciones de la columna vertebral en la cabeza. Con relación a las articulaciones de la cabeza, tenemos las articulaciones de los huesos del cráneo, que son sin artrosis, o suturas dentadas y escamosas. Tenemos las articulaciones de los maxilares entre sí y con el cráneo, que son sin artrosis o suturas armónicas. Y tenemos las articulaciones temporomaxilar. Tenemos las articulaciones del tórax, en las que están las articulaciones de la costilla con la columna vertebral, que son artrodias, las articulaciones de la costilla con los cartílagos costales, que son sin artrosis, las articulaciones de los cartílagos costales con el esternón, que son artrodias, y las articulaciones de los cartílagos entre sí, que son artrodias. Tenemos las articulaciones de los miembros, en este caso superior, que son las articulaciones del hombro,
tenemos el esternoclavicular, acromioclavicular y el escapulohumeral. Las articulaciones del codo, en la que está la húmero radiocubital. Las articulaciones de la muñeca, que son radiocubital inferior, interósea, carpianas, carpianas propias y carpometacarpianas. Y tenemos las articulaciones propias de la mano, donde tenemos las articulaciones intermetacarpianas, las metacarpofalángilas y las interfalángilas. Con respecto al miembro inferior tenemos las articulaciones de la cadera, en la que tenemos a la articulación sacroilíaca, la pubiana y la coxofemoral. Luego tenemos las articulaciones de la rodilla, en la que se encuentra la femororótulotibial, las articulaciones del tobillo, que es la peroneotibial, tibiotarsiana, las tarsianas propias y la tarsometatarsiana. Por último tenemos las articulaciones del pie, que son las intermetatarsianas, metatarsofalángicas y las interfalángicas. Por último les dejo un pensamiento, un análisis de uno de los mayores anatomistas que ha existido, Leonardo da Vinci, quien dice: quien no condena el mal ordena que se haga. Muchas gracias.